prensa muy interesante, en efecto, una conferencia en la que participa nuestro compañero corresponsal de la conferencia mañanera, Hans Salazar, y por supuesto que lo tendremos en unos momentos más, no se lo vaya a perder, estamos contactándolo para que usted pueda escuchar su comentario luego de estos planteamientos tan importantes que hace el presidente López Obrador, ya sin Durazo, ya con el subsecretario de Seguridad Pública, de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, dan a conocer hoy el informe de seguridad y aprovechan también para hablar del caso Cienfuegos, que creo que, señoras y señores, es con lo que debemos iniciar y platicar por sobre todo. Mire, hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer lo que informó la Fiscalía General de la República sobre la llegada del general Salvador Cienfuegos a México ayer. Es muy interesante porque se desestiman las acusaciones en Nueva York, de inmediato lo trasladan a un aeropuerto en Nueva Jersey, es trasladado en un avión del US Marshal a México, llega a Toluca a las 6:40 de la tarde o 18:40 horas, 6:40 de la tarde, hora del centro de México. Se le realizan unas tareas de recepción, usted lo sabe perfectamente. A las 6:45 de la tarde baja del avión, se le acompaña a una sala privada de la Fiscalía General donde se le aplica un examen médico, eso es lo que da a conocer Marcelo Ebrard, en el que resulta favorable, y posteriormente la gente del Ministerio Público de la Federación le notifica al general Cienfuegos que pues es parte de una investigación, de una carpeta de investigación en la que está involucrado, y a las 7 de la noche con 12 minutos, ni siquiera media hora después de que llegó, 7 de la noche con 12 minutos, se fue a su casa. Si usted ha viajado alguna vez de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México, sabe perfectamente que tan pronto aterriza el avión, pues no toma media hora el salir del aeropuerto. Eso es una claridad, es lo que me llama mucho la atención esto. Perdón que lo cuestione de esta forma, pero hay que poner las cartas sobre la mesa. Mire usted, llega usted a México, en lo que lo bajan del avión, en lo que llega a la sala, luego tiene que pasar por aduanas, llega, si usted es mexicano, nada más le sellan su pasaporte, llega a las bandas, yo le digo, bendito el día en el que fuera menos de media hora todo eso. Mire, el general Salvador Cienfuegos llegó a las 6:40 de la tarde, bajó del avión a las 6:45, se le hace este examen médico, se le notifica de la fiscalía, y a las 7:12 de la tarde ya se estaba yendo a su casa. Y mire, esta no es una crítica al privilegio que un exfuncionario pudo obtener para llegar a México. No, el general Salvador Cienfuegos, y eso es lo que le plantea el corresponsal Ramón Flores al presidente López Obrador, pues está siendo cuestionado por muchos mexicanos. Este caso está generando en muchos mexicanos un fuerte descontento, porque si bien es cierto, es interesantísimo esto de que México sea el que juzgue, que nuestras instituciones sean confiables o no, lo que sí es muy, muy claro es que hubo una investigación de meses en los Estados Unidos sobre este general, Salvador Cienfuegos. Se presentaron una serie de pruebas. Las pruebas fueron tan contundentes que la fiscalía pudo emitir una orden de captura y una orden de aprehensión en su contra, tanto que se le aprende. Y no se nos olvide, señoras y señores, que la jueza en el caso, ahí en Nueva York, consideró que era, necesario que el general Cienfuegos permaneciera en prisión. El general Cienfuegos, esto se debió haber planteado en la conferencia mañanera por algunos de los corresponsales, pero el general Cienfuegos pidió continuar su proceso en libertad, que le dieran una fianza, y la jueza le negó la fianza. ¿Por qué le negó la fianza? Por las pruebas en su contra, por los vínculos que podría tener en todo caso con personajes del poder. Eso es lo que dijo la jueza, no lo dice Antonio Ruiz ni lo dice Sin Censura. Y de pronto, debido a un acuerdo, porque eso ya no lo dieron a conocer, después de una negociación en la que el gobierno mexicano le dice al gobierno de los Estados Unidos que tiene que ser la agencia encargada, más bien
el estado encargado de juzgar al general Cienfuegos, después de este acuerdo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos retira las acusaciones formales y se le da libertad al general Cienfuegos. Llega a México, insisto, a las 6:40 de la tarde, se baja del avión a las 6:45 y para las 7:12 de la noche, ni siquiera media hora, señoras y señores, ni siquiera media hora, ya estaba el señor camino a su casa. Me quiero levantar y irme caminando yo también, de lo indignante que esto resulta para muchos mexicanos. Para mí resulta indignante. Ayer varios expertos incluso e intelectuales en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales dijeron, bueno, es que ni siquiera le quitaron el pasaporte. Simplemente le tomaron sus datos, su domicilio, un teléfono para recibir notificaciones. Bueno, pues Ebrard, el canciller, destaca que la jueza de Nueva York basó su decisión al decir que tiene toda la certeza de que en México se va a realizar una investigación correspondiente. Ebrard asegura que tanto él como el presidente López Obrador no tienen la menor duda que la Fiscalía General llevará a cabo una investigación a la altura y dignidad de México. Pero yo insisto con esto, señoras y señores. ¿Cómo va a llevar esa Fiscalía General una investigación a la altura y dignidad de México, como dice Ebrard, si lo entrevistan por unos momentos, teniendo ya una carpeta de investigación con pruebas proporcionadas por el gobierno de los Estados Unidos? Nada más le dan la bienvenida al general Cienfuegos y lo dejan ir a su casa. ¿Qué investigación a la altura y la dignidad de México es esta? Dice Ebrard que pues esto es lo que se le tiene que conceder a todos los mexicanos, que se les respeten sus derechos. ¿Sabe cuántos mexicanos hay aquí en Estados Unidos detenidos? ¿Sabe cuántos mexicanos hay en procesos penales aquí en los Estados Unidos? ¿Sabe cuántos ya están en la cárcel? Así de sencillo. Dijo Marcelo Ebrard que la posición del gobierno del presidente López Obrador es defender la dignidad del país, sus instituciones y sus fuerzas armadas sin permitir la impunidad. Y le digo, esta es una crítica con mucho respeto, la verdad, pero sí hay mucha indignación por ahí, la verdad. Le digo, nuestro compañero corresponsal Ramón Flores le plantea al presidente claramente este descontento en un sector amplio de la población, porque la Fiscalía General simplemente dejó ir al general Salvador Cienfuegos al llegar a México. Eso es lo que le di. Y vamos, no sé si usted comparte esta indignación. Este corresponsal, Ramón Flores, le dice al presidente que el sentir del pueblo es que al parecer pues se sigue con la justicia selectiva, que no ha cambiado nada. Y le pregunta al presidente, ¿cuál es su mensaje al pueblo, a esa gente que votó por usted, señor presidente? Antes de cualquier cosa, yo sí quiero decir, hay que hacer una diferencia clara. En México, y eso lo platicaba yo con mis familiares estadounidenses, me decían, ay, es que aquí en Estados Unidos Trump tiene controlado el poder judicial, ve cómo maneja Bill Barr y no sé qué, ¿no? Muchos dicen así, conocidos y etcétera, y se habla, ¿no?, de esto en muchas partes aquí en Estados Unidos. Y en México así era, en México también. Presidentes pasados, en sexenios pasados, pues obviamente era la llamadita, ¿no?, del presidente al procurador. En ese entonces no había fiscales, eran procuradores, al procurador general, y les decían que hacer lo mismo con la Suprema Corte de Justicia. Pero si algo podemos decir de este gobierno es que ha sido extremadamente respetuoso de la división de los poderes, no se ha metido en eso. Aún así, sí es parte del gobierno el Poder Judicial, sí es parte del gobierno del presidente López Obrador. El presidente, mire, pide a todos los mexicanos que tengan confianza, pues dice que en su gobierno tienen el compromiso de no fallarle al pueblo, que todos los casos pendientes de injusticias van a seguir siendo atendidos. Aseguró que no es lo mismo y que así como no debe haber impunidad, tampoco pueden aceptar que se fabriquen delitos, que esa es una gran injusticia en la de juzgar inocentes. Y yo espero que no se haya referido al general Salvador Cienfuegos. Yo no conozco al general Salvador Cienfuegos, simplemente estoy poniendo los datos sobre la mesa. El general Salvador Cienfuegos fue acusado formalmente en los Estados Unidos por el Departamento de Justicia
Se presentaron una serie de pruebas, fueron contundentes esas pruebas que la jueza del caso no le permitió una fianza para que llevara su proceso en libertad. ¿Se está hablando de una injusticia aquí? ¿Se está hablando de un inocente que enfrenta las consecuencias? Bueno, el presidente López Obrador de hecho aclara tajantemente que en ningún momento amenazaron con expulsar a la DEA de México en el caso Cienfuegos, que lo único que hicieron fue expresar su inconformidad por la vía diplomática y que les entendieron muy bien al respecto. Así lo da a conocer. De hecho, pone varios artículos. Antes de que comenzara la conferencia de prensa mañanera, usted y yo platicábamos aquí, hacíamos un análisis aquí de lo que publican en el Washington Post, en el New York Times, en el Wall Street Journal, sobre cómo es que técnicamente para ellos fue el gobierno de México, fue la figura de Andrés Manuel López Obrador la que presiona al gobierno de los Estados Unidos y amenaza, esa es la palabra, amenaza con retirar a la DEA, con retirar la colaboración, etcétera, si no liberaban al general Cienfuegos. Y yo olí muy mal eso, me pareció que olía muy mal esa situación. Me pareció que esto es, pues una vez más, esta idea que se tiene aquí en los medios de comunicación tradicionales, sea a propósito o no, pero que se tiene del gobierno de López Obrador, sin defenderle a López Obrador, ni a su gobierno. Pero hay que decirlo claramente, los medios de comunicación tradicionales acá son muy de derecha, y a veces en sus partes hispanas que tienen dentro de esos medios de comunicación, pues están los que son ultraconservadores, de ultraderecha, de tanto los hijos de exiliados cubanos, muchos también puertorriqueños, muchos colombianos de ultraderecha, ¿no? Y muchos mexicanos de ultraderecha, que pues obviamente tienen dinero y que tienen, fortaleza en la ejecución de la parte hispana de estos medios de comunicación. Entonces todo lo que tenga que ver, así como en México, todo lo que tenga que ver con López Obrador, pues, ¡ay, es el presidente que se parece a Chávez! ¡Ay, es el presidente que va a llevar a México a Venezuela! Y pues no es así, ¿no? Ni socialista es, ni nada, como ellos dicen, es un socialdemócrata, ¿no? Pero bueno, sin defenderle, defendiendo la razón, defendiendo a la verdad con justicia, simple y sencillamente. Y desde muy temprano lo planteamos aquí, qué raro, ¿no? Que sigan con esta idea. Aquí en Sin Censura, y con eso pues igual íbamos a terminar este primer espacio, pero aquí en Sin Censura ayer tuvimos el comentario de varios expertos, de varios analistas. En primer lugar, Paco Cruz, el periodista y escritor, usted lo sabe, escritor de este libro tan interesante, García Luna, El Señor de la Muerte, nos decía que había hablado con un general quien aseguró que hay una pues parte del ejército mexicano controlada por oficiales de alto rango que fueron los que directamente presionaron al gobierno de Estados Unidos, no el gobierno de México, y les dijeron, bueno, ustedes juzgan, procesan al general Cienfuegos y nosotros cesamos nuestra colaboración con el gobierno. Eso se lo dijeron a Paco Cruz, al periodista. Más tarde, en la entrevista que tuvimos con el abogado Gutiérrez Priego, hijo del general Gutiérrez Rebollo, nos hablaba de esta cúpula, de esta logia, de esta cofradía del poder dentro del ejército mexicano, la cual tendría muchísima fortaleza en el gobierno y muchísima fortaleza de exigir cosas, tanto para el gobierno de México como para el gobierno de Estados Unidos. Nos decía Gutiérrez Priego, el licenciado Gutiérrez Priego, interesantísimo y muy indignante, que no solamente el general Cienfuegos no va a enfrentar las consecuencias, sino que no nos sorprendamos si en algunos meses incluso hasta lo condecoran. Imagínese usted. Y más tarde, el empresario, dueño de SDP Noticias, Federico Arreola, nos decía en Sin Censura cómo es que en un principio, cuando se conoce la noticia de la detención del general Cienfuegos en los Estados Unidos, pues se lo plantearon, eso dice Federico Arreola, se lo plantean al presidente López Obrador y que él responde de esta forma, bueno, pues es un criminal del neoliberalismo, qué bueno, ¿no? Y que al día siguiente la situación cambió por sobre todo. Al día siguiente fue como, híjole, no, pues vamos a ver esta idea que se tiene ahora de respetar las instituciones y etcétera, ¿no? Para poner sobre la mesa, señoras y señores,
cómo es que, en todo caso, la presión pudo no haber llegado directamente del gobierno de la Cuarta Transformación, sino de gente muy, muy poderosa, señoras y señores. Y bueno, vamos ahora a analizar